Como ustedes recordarán, en capítulos anteriores hablábamos o hicimos varios videos acerca de cómo Disney acabó arruinando uno de sus mayores clásicos y clásicos de la cinematografía, o al menos de la cinematografía animada, solamente por hacer un bodrio inclusivo y retorcido con ciertas cosas que quieren incluir hoy en día en todas las películas, sumado a las acertadas declaraciones de su protagonista. Y sí, estamos hablando una vez más de ni más ni menos que Choconieves, un ejemplo perfecto de cómo el activismo y las malas actitudes destruyeron una película desde antes de estrenarse. Pero ahora Gal Gadot, que según era la reina malvada en este filme y quien le tenía envidia Choconieves por su hermosura, que bueno, ¿qué les puedo yo contar acerca de eso? Está rompiendo el silencio y revela que lo que realmente pasó detrás de cámaras y cómo fue tener que lidiar con Raquelita. Pero bueno, vamos a ver todo lo que dijo la preciosura de Gal Gadot. Pero antes que nada, recuerden que me dan mucho con sus likes, sus comentarios, activen la campanita para ver los demás videos, sobre todo uniéndose a este mundo triste y decadente. Y también recuerden que ya tenemos el grupo de mensajería del canal. Aquí en la cajita de descripción podrán ver cómo unirse a él, y también en la pestaña de comunidad podrán ver cómo hacerlo. ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! Y sí, bueno, dicen que los cuentos de hadas suelen ser eternos, pero parece que la versión inclusiva de Choconieves terminó siendo pues un cuento de terror más bien, y no precisamente de los hermanos Grimm. Lo que Disney vendió como la película más progresista y moderna se transformó en una bomba que explotó directo en su cara, y ahora la misma Gal Gadot, quien fuera la reina malvada en esta historia, rompió el silencio y reveló su experiencia trabajando con Rachel Zegler, la actriz que terminó cargando y destrozando la imagen del proyecto. Porque claro, si uno repasa el desastre, no fue solamente Disney que intentara reinventar a Blancanieves con 7 tipos random en lugar de enanos, sino que la historia clásica fuera reducida a un panfleto ideológico. El problema fue que su protagonista, Raquelita, no solamente parecía estar en contra de la película que protagonizaba, sino que también se volvió el mayor mal publicitario que pudo tener el estudio. Bonitas relaciones públicas que hacía, cada declaración que salía de su boca más atinada que la anterior, y como ustedes recordarán, cada palabra que decía hacía que el público la quisiera todavía más y ganarse el cariño de todos los espectadores. Pero bueno, Zegler, que no dudó en burlarse de la versión original, despreciar al príncipe, criticar la idea del romance clásico y hasta insinuar que su Blancanieves era una especie de guerrera feminista moderna que no necesitaba a nadie ni a ningún hombre a su lado, y todas esas cosas que les gusta a ciertas mujeres que tienen flequillos, pelos de colores, piercings en la nariz, que se sienten brujas y demás cosas. Pero bueno, mientras Disney pensaba que estas declaraciones iban a sonar revolucionarias, lo que hicieron fue enfurecer a los fans. Pero lo peor fue que Zegler no solamente se quedó ahí, también arremetió contra Gal Gadot, que era la coprotagonista de este bodrio, incentivando directamente a que se le atacara en sus redes por su postura y sobre todo pues su lugar de nacimiento, que ustedes ya saben de dónde proviene, que últimamente los fanáticos del Atlético Deportivo, que es su rival, son muy pesados ante todo aquel que no se pronuncia o no se pone la camiseta del equipo que están apoyando. Y la actriz pasó a ser la cara del proyecto a convertirse en su verdugo total. Pero ya, después de varios meses que vivimos sin hacer tantos videos de Blancanieves que ya me tenían harto, ahora, después de este fracaso estrepitoso en taquilla, Gal Gadot decidió hablar del tema en un programa de aquella tierra que pues, no podemos mencionar porque luego se enoja la plataforma. Y lo que dijo abre todavía más la herida, y es que Gadot confesó que durante el rodaje de esta cosa llamada película live action de Blancanieves, ella estaba convencida de que la película iba a ser un éxito, que inclusive se divirtió filmándola y que incluso con Rachel hubo momentos de risa y camaradería, pero que todo al final de cuentas se derrumbó cuando entró la política y las famosas declaraciones de esta mujer en escena. Porque según Gal Gadot, después de aquel trágico 7 de octubre, que ya sabemos qué pasó en aquel festival en ese país, pues empezaron como que muchas presiones internacionales de ciertos grupitos, ciertos chamacos que se creen expertos en todo, que creen que lo saben todo, que si no hacen que todos opinen como ellos, entonces somos unas personas malvadas, que quieren que todos digamos lo que ellos quieren y tengamos la misma postura. Digo, yo no voy a opinar acerca de este tema, de hecho se me hace muy penoso y trágico todo lo que pasa en todas este tipo de cosas. Ningún conflicto bélico debería ser apoyado absolutamente por nadie, pero ya sabemos que se hizo un clima anti a ese país, ya saben cuál,
en Hollywood y el linchamiento público contra las celebridades que no repetían discursos políticamente correctos hicieron que la película terminara arrastrada por esa ola de hate, y lo dice alguien que vivió en carne propia ataques de manifestaciones del Atlético Palestina, que incluso lo acosaron en pleno rodaje de otra película que se encontraba rodando en Londres. Pero lo curioso es que, a diferencia de Zegler, Gal Gadot intentó mantener cierta elegancia, el silencio, quiso ser más prudente acerca de este tema, pero ella dice que siempre trató de dar contexto, de explicar lo que pasa en aquel país, pero que al final cada quien saca sus propias conclusiones. O sea, Gal Gadot entendió que la política estaba acabando con el cine y con su producción, mientras que su compañera parecía más interesada en usar el micrófono para darnos sermoncitos a todo el mundo. Pero bueno, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿fue la política realmente la que hundió a Blancanieves? ¿O fue Rachel Zegler con su ego? Porque la misma producción tuvo que frenar varias veces a la actriz. El hijo de uno de los productores reveló que hasta su papá tuvo que ir personalmente a pedir que dejara de estar diciendo tanta tontería, de abrir la boca, de postear en redes sociales su activismo. Imagínense el nivel del problema. Un estudio multimillonario rogándole a su protagonista que cerrara la boca. Pero bueno, el resultado de esto creo que ya lo vivimos. Blancanieves fue un fracaso monumental. Una película diseñada para ser la gran apuesta de Disney terminó siendo una pérdida confirmada en los informes para inversores. O sea, no solamente no recuperó lo invertido, sino que se volvió un sinónimo de lo que pasa cuando quieres adoctrinar a tus fans y tienes a una protagonista insoportable. Y sobre todo cuando las productoras piensan más en los activistas que en el público general. Pero mientras tanto, las carreras de ambas actrices han tomado caminos muy distintos. Por un lado, Gal Gadot, aunque ya no volverá como Wonder Woman, porque ya sabemos que el James Gunn canceló todo ese proyecto que estaba sacando adelante Zack Snyder y todo ese merequeteque que tienen ahí entre los Snyder Tarts y los Gunn Tarts, que al final de cuentas todos los protagonistas que ya conocíamos como la Liga de la Justicia fueron rediseñados, les hicieron un borrón y cuenta nueva. Pero bueno, el chiste de esto es que ella sigue trabajando en thrillers como The Runner y mantiene el apoyo de muchísimos fans porque la queremos, porque es una mujer que nos gusta mucho. No será la mejor actriz del mundo, tal vez ni siquiera la mejor actriz de su colonia, pero en verdad es una persona agradable. Pero también está pasando por momentos difíciles, pero al menos conserva una imagen de profesionalismo que la gente aún respeta. Pero en cambio, Raquelita Zegler, ella ahora se refugia en el teatro, protagonizando la obra de Evita en Londres, donde parece que le está yendo pues ya ni tan bien, ya la gente ya la buchea también. Y también tiene proyectos pequeños, películas independientes y hasta rumores de que podría interpretar a la protagonista de una versión de Sound of Music. Pero la gran promesa de Hollywood que Disney quería vendernos quedó manchada por su propio ego y actitud. Y aquí es donde nos podemos reír un poco, porque Disney todavía no entiende la lección que la gente no quiere sermones disfrazados de cuento de hadas, que absolutamente nadie pidió y absolutamente nadie odiaba a Blancanieves y nadie la veía mal más que ciertos radicales a los que prefirieron hacerle caso. Pero en resumen, el Rachel Zegler pasó de ser una estrella emergente a convertirse en la culpable del mayor tropiezo de Disney en años, y Gal Gadot, con toda esa elegancia que le faltó a su compañera, simplemente dijo lo obvio: el cine se perdió en la política y ahí se acabó la magia. Porque sí, la bruja en este cuento no fue Gal Gadot, fue la mismísima Blancanieves. Pero digan ustedes qué opinan acerca de las declaraciones de Gal Gadot. Yo los quiero leer aquí abajito. Recuerden que me ayudan mucho con sus likes, sus comentarios, activen una campanita para ver los demás videos, sobre todo uniéndose a este mundo triste y decadente. Chiquito, los quiero mucho. Pinche beso en el pezón izquierdo, el que está cerca del corazón.